Buenos días. Buenos días. Buenos días. Martes 21 de mayo del 2024, siendo las 9:42, disculpando la tardanza, de la mañana, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checla Soria, va a llevar a cabo la audiencia preliminar de control de acusación requerida por la Primera Fiscalía Suprema, transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos en el expediente 28-2019-9, proceso seguido contra Carlos Manuel Sáenz Loaiza, como autor del delito contra la administración pública, tráfico de influencias agravado en agravio del Estado, y Edgar Justo Espinosa Casas, como autor del delito contra la administración pública, modalidad cohecho pasivo específico en agravio del Estado. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenos días, señor juez supremo y todos los presentes. Por el Ministerio Público, Verusca López Aragón, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos con domicilio procesal en la avenida Bancay, cuadra 5, piso 9, y con correo electrónico blopez@mpfn.gov.p. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa de la Procuraduría. Muchas gracias, señor juez supremo. Muy buenos días con el representante del Ministerio Público, los abogados, defensas y todos los presentes. La abogada Belén Rosario Pérez Vega, con registro CAL número 54172, domicilio procesal en la avenida Arequipa, número 5060-5070 en Miraflores. La casilla electrónica 49089, el correo institucional ppedc.notificaciones@pge.gov.pe y teléfono 992-777-502. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa del señor Sáenz Loaiza. Señor magistrado, muy buenos días y con todos los presentes. Roberto Cáceres Julca, registro Colegio de Abogados 37438, casilla si no es 47089, correo electrónico robertocáceresjulca@gmail.com y teléfono 995-343547. Presente, señor. Gracias, doctor Cáceres. Por la defensa del señor Espinosa. Buenos días, señor magistrado, colegas del Ministerio Público y de las demás defensas. Edgar Espinosa Casas, con registro del Colegio de Abogados de Lima 19370, casilla electrónica 117790, correo electrónico edgarg@gmail.com, teléfono 996905473, como autodefensa en este proceso. Gracias, doctor. ¿Y se encuentra presente su patrocinado, doctor Cáceres? Sí, doctor. Sí, porque para que se acredite, por favor, nombre completo y DNI. Carlos Manuel Sáenz Loaiza, con DNI 07098964, con domicilio en la calle Luis Aldana, 122, urbanización Las Lindas, San Miguel, teléfono 946-573-958. Gracias. ¿Hay escrito, Cristian, que se habían presentado? Ningún escrito, señor juez. Ya, ok. Doctora López, señora fiscal, este caso es uno que tiene una pequeña historia antes, ¿no? Se solicitó un requerimiento mixto inicialmente por la fiscalía, ¿verdad? Correcto. Era un requerimiento de sobreseguimiento, ¿no? Parte sobreseguimiento y acusación. Al final eso fue a la fiscalía, regresó a la fiscalía para que se ratifiquen. ¿Y nos puede brevemente contar cómo concluyó todo? O sea, para que conste en el acta y en el audio el antecedente, porque aquí solo vamos a ver hoy día la acusación, ¿verdad? Sí, vamos a realizar el requerimiento acusatorio, Correcto, pero para hacer una breve introducción de por qué terminó solo en acusatorio, breve, ¿no? Lo último que tienen ustedes. Bien, el Ministerio Público en un primer momento formuló un requerimiento mixto. Entiéndase por mixto, en parte acusatorio, en parte se formuló el sobreseguimiento. Es en ese sentido que, conforme a la norma procesal, en primera instancia se sustentó y se realizó el extremo del sobreseguimiento. Respecto a un presunto cohecho activo específico por parte de Sáenz Loaiza y
con Espinosa Casas, ¿no? En relación a una dádiva referida a beneficios respecto a un posible nombramiento como juez superior como fiscal superior, de Espinosa Casas. En ese sentido, la Judicatura, después de haber evaluado los argumentos del Ministerio Público que sustentaban el sobreseimiento, discrepó con esta postura de sobreseer la causa y haciendo uso del ejercicio y las facultades que le confiere la norma procesal, elevó en consulta a la Fiscalía Suprema competente para que pueda ratificar o rectificar el sobreseimiento. En ese sentido, la Fiscalía Suprema competente, que en ese momento hizo las veces de instancia superior, fue la primera Fiscalía Suprema Penal y consideró que se debía ratificar el requerimiento de sobreseimiento, y ante esa decisión su Judicatura emitió la resolución en la cual, por medio de la cual, la número 7 del 30 de abril del 2024, en la cual resuelve declarar fundado el sobreseimiento postulado por el Ministerio Público. Respecto del delito de cohecho. Es cohecho pasivo específico, ¿no? Sí. Ya. Entonces quedó pendiente la parte de la acusación. Sí, el extremo acusatorio. En ese momento era un cohecho pasivo específico entre Sáenz Loaiza y Espinosa Casas. Ahora nos trae a colación un requerimiento acusatorio de tráfico de influencias entre Sáenz Loaiza y Espinosa Casas, ¿no? ¿Es por un solo hecho o son un No, son dos. Eso en el extremo de Sáenz Loaiza y Espinosa Casas. Y en el segundo hecho está referido a un cohecho pasivo específico cometido por Espinosa Casas, quien, siendo su cohechador activo, Walter Benigno Ríos Montalvo, quien ya se ha decidido su situación jurídica está resuelta y por lo tanto la acusación versa en contra de Espinosa Casas por un cohecho pasivo específico. Ya, y sobre eso va a ser la acusación. Sí, sobre esos dos hechos. Ya, ok, doctora. Entonces, ¿está claro, no? Doctora Pérez, doctor Espinosa y doctor Cáceres. Sí, señor juez. Informe, señor. Doctor, yo no he sido notificado en ningún momento de que soy imputado por tráfico de influencias. No sé, o he entendido mal, quisiera que me aclare. No, en su caso no está por tráfico de influencias, en su caso está por cohecho pasivo específico, ¿no, doctora López? Su micro, doctora. Sí, correcto. Para nuevamente precisar, en el primer hecho no está involucrado el acusado Espinosa Casas. En el primer hecho están comprendidos Raúl Antonio Sada de Rivero, cuya situación jurídica se ha resuelto, y Sáenz Loaiza. Y solo en el segundo hecho está Espinosa Casas. Que es por cohecho pasivo específico. Sí. ¿Está claro, doctor Espinosa? Sí, doctor, muy bien. Ya. Entonces vamos a escuchar solo el requerimiento respecto de lo que ya ha señalado la señora fiscal. Bien. Ya, ¿cuánto tiempo necesita, doctora? Y si necesita más, me avisa, ¿no? Para poder coordinar las etapas del... Sí, pues, doctor, en justamente ese tema quisiera que usted regule el tiempo, porque yo pido el tiempo y después no me alcanza y de repente... Usted más, no me dice necesito 5 minutos más, me avisa Ya. y yo calculo, porque yo supongo que todos preparan sus casos y ya tienen un tiempo determinado, ¿no? Porque a las audiencias están pautadas una tras otra, yo tengo otra a las 11:30, entonces yo calculo los tiempos sobre la base de lo que yo tengo acá agendado, pero sí es importante que ustedes, las partes, coordinen sus tiempos respecto de cuántos momentos necesitan para sus argumentos para yo poder distribuir los tiempos, ¿no? Bien, ya señor juez, en esa línea ¿Le parece bien 25 minutos? Si necesita no, más. yo creo que 30 minutos y en función de eso, si necesito unos 2 minutos o 3 minutos Me más, avisa. yo le hago saber. Me avisa, ok.
Bien, el señor juez supremo, el Ministerio Público concurre a su judicatura con la finalidad de poder sustentar oralmente el requerimiento acusatorio que se ha formulado en contra de los acusados Carlos Manuel Sáenz Loaiza y Edgar Justo Espinosa Casas, el primero de los mencionados como presunto autor del delito de tráfico de influencias agravado, y en cuanto a Espinosa Casas como presunto autor del delito de cohecho pasivo específico. Bien, voy a hacer una remembranza breve de los fácticos para poder dar cuenta a su judicatura de cuáles son los hechos por los cuales se está llevando al acto de juzgamiento a los acusados, el Ministerio Público. Señor magistrado, existen dos hechos, como ya lo indiqué primigeniamente. Vamos a referirnos al primer hecho referido al tráfico de influencias agravado, a la invocación de influencias que habría realizado Carlos Manuel Sáenz Loaiza en Raúl Antonio Saba de Rivero para conseguir el archivo de la denuncia penal interpuesta en contra de este último y poder lograr el archivo del mismo. Se sabe y se tiene como premisa de imputación que Sáenz Loaiza invocó sus influencias sobre Antonio Saba de Rivero con el objeto de interceder ante el fiscal provincial Edgar Justo Espinosa Casas, que estaba a cargo de la carpeta fiscal 530-2017, y conseguir de esta manera un resultado favorable a los intereses del empresario textil Raúl Antonio Saba de Rivero. Debemos señalar de que esta denuncia en la cual estaba comprendido Raúl Antonio Saba de Rivero, se trataba de una denuncia por el presunto delito de violencia o instigación laboral en contra de uno de sus trabajadores. Frente a estos hechos, en los cuales fue denunciado por Galo Alberto Vilca Peña por violación a la libertad de trabajo, era de interés del empresario Saba de Rivera que esta denuncia no prosperara. Es así que buscaron la forma de que salga favorablemente a él, ¿no? Entonces, en ese sentido, Sáenz Loaiza, dentro de un contexto de una reunión que convocó Mario Mendoza, porque Saba de Rivero era amigo de Mario Mendoza. Mario Mendoza le comenta de esta preocupación por la denuncia que tenía Saba de Rivera a Walter Benigno Ríos Montalvo, y Mario Mendoza convoca a una reunión y un almuerzo en el restaurante Costanera 700 para poder dilucidar cuáles serían las estrategias para poder favorecer al empresario Saba de Rivera. En esta reunión, que se llevó a cabo el 27 de octubre del 2017, concurrieron personas cercanas del círculo más íntimo de Walter Benigno Ríos Montalvo, entre los cuales se encuentran Chirinos Cumpa, Gianfranco, que era su administrador, Saba de Rivero, Mendoza, y también estaba Sáenz Loaiza. En ese momento, durante esta reunión que se convocó exclusivamente para poder dilucidar la situación de la denuncia de Saba de Rivero, es cuando Benigno Ríos Montalvo le señala a Saba de Rivero, refiriéndose a Sáenz Loaiza, que este último era el hombre que le iba a solucionar los problemas, porque Sáenz Loaiza tenía llegada al fiscal Espinosa Casas, quien venía conociendo esta investigación. Luego de esta reunión, en esta reunión fue donde Sáenz Loaiza se comprometió con Saba de Rivera a poder ejercer sus influencias en Espinosa Casas y de esta manera lograr que se pueda obtener un resultado favorable. Como contraprestación a esta invocación de influencias, Saba de Rivero fue quien pagó la cuenta en este restaurante de Costanera 700 por 2.929 soles. Comida y degustación de alimentos, de los cuales se vio beneficiado, desde luego, Sáenz Loaiza, quien formó parte de esta
reunión. Es así que como hecho posterior se tiene que los actos de invocación de influencias se vieron materializados con posterioridad porque Espinosa Casas, en efecto, archivó la denuncia el 24 de enero del 2018 a favor de Saba de Rivera. Eso respecto al primer hecho. En relación al segundo hecho, tenemos lo siguiente. Se le imputa en el segundo hecho a Edgar Justo Espinosa Casas ser presunto autor del delito de cohecho pasivo específico. De la misma manera, el contexto donde se da este acto ilícito de corrupción es el favorecimiento al empresario Saba de Rivera. Saba de Rivera venía siendo investigado por el delito ya antes mencionado, ¿no? Contra la libertad sindical o la libertad de trabajo, y en ese contexto es que Ríos Montalvo se compromete con Espinosa Casas a ayudarlo o beneficiarlo en lo que él tenga bien a solicitarle. Y es en ese contexto que Espinosa Casas, a través del abogado, de uno de los abogados, es así que Espinosa Casas, perdón, un momento, por favor, señor juez, a través del abogado Salinas, Jacinto César Salinas Bedón, Espinosa Casas hace llegar su mensaje a Ríos Montalvo para que este último pueda ejercer sus influencias en el juez que venía conociendo un proceso civil de demanda de destrucción de edificación que le habían tablado la Municipalidad Distrital del Callao, Provincial del Callao, a una ciudadana, a la ciudadana Janet Fabiana Sarmiento Granda. Entonces, Espinosa Casas tenía interés en esta demanda de destrucción que le habían tablado la municipalidad a esta ciudadana. En tanto que Espinosa Casas era amigo de la demandada Fabiana Sarmiento Granda, era amigo del esposo de la demandada. Y no solo ello, sino que para poder contrarrestar esta demanda, Fabiana Granda denunció a la procuradora de la municipalidad en ese momento por presunta coacción. Y esa denuncia de coacción, a pesar del vínculo de amistad que tenía Espinosa Casas con el esposo de la demandada, se abocó al conocimiento de esa denuncia de coacción. Entonces, dentro de este contexto de interés que tenía Espinosa Casas dentro de esta demanda de destrucción de edificación, solicita a Walter Benigno Ríos Montalvo que le diga al juez que estaba a cargo del caso, es el señor Luis Alberto Villegas León, que atendiera a la abogada de la parte demandada, Janet Fabiana Sarmiento Granda, con la finalidad, a la abogada Goyoneche, con la finalidad de que ésta pueda exponer sus alegaciones o sus argumentos frente a este juez que iba a resolver la demanda de destrucción de edificación. Es así que Walter Benigno Ríos Montalvo en efecto llama al juez a solicitud de Espinosa Casas para decirle que atienda al abogado. A pesar de ello, y también a pesar de ese pedido, el juez declaró fundada la demanda en contra de la recomendada de Espinosa Casas, teniendo un resultado adverso a sus intereses. No debemos olvidar que la abogada Goyoneche fuese sigrista de Espinosa Casas y por versión de esta misma abogada, quien pretendía conversar con el juez a cargo del caso, fue a solicitud y por recomendación de Espinosa Casas que ella asumió el caso de Janet Fabiana Sarmiento Granda. Es decir, a pesar que había una manifiesta incompatibilidad de intereses, el señor Espinosa Casas, ahora acusado,
se interesó en el proceso de los demandados Fabiana Sarmiento Granda y su amigo Alberto Soto Torres. Estos son, en resumen, los hechos materia de imputación. Ahora bien. Si me permite una interrupción, un minuto nada más para que me quede claro en el tema de los hechos. O sea, el hecho del señor Saba de Rivero, ¿el señor Casas en el primer hecho también está involucrado? No. No. Yo he realizado ya la alocución del primer hecho y he dejado claro que es un tráfico de influencias señor por Sáenz Loaiza. Correcto, ya. Ahí no tiene nada que ver el señor. Se hace mención a Casas porque el tráfico, el ejercicio del tráfico iba a recaer sobre ese juez. Sobre ese fiscal, ¿no? Entonces, se tiene que mencionar en quién iban dirigidas las influencias. Okay. En el segundo hecho, es un hecho totalmente distinto del señor Espinosa con una señora Sarmiento, con un tema de la municipalidad, en el que no tiene nada que ver el señor Loaiza. No tiene nada que ver, pero no es totalmente distinto porque la base fáctica se sustenta en el favorecimiento a Saba de Rivero. En el segundo hecho también. Por supuesto, porque es a cambio del favorecimiento a Saba de Rivero que Espinosa Casas solicita también como favor a Walter Benigno Ríos Montalvo. Ahora ya entendí. Ya. Que interceda ante el juez que conocía el caso. Y para eso tienen que hablar con el señor Ríos Montalvo, porque se supone que ya había un vínculo con el tema de Saba de Rivero, entonces ahora, eso es la imputación fáctica de ustedes, ¿no? Esa es una base para que luego se haga el intercambio de favores con... Claro, porque se buscó muchos caminos para poder favorecer a Saba de Rivero, y uno de los caminos fue primero Sáenz Loaiza, y al mismo tiempo, no primero, sino de manera coetánea, Sáenz Loaiza y Walter Benigno Ríos Montalvo, ¿no? Entonces Ríos Montalvo se quiso congraciar con Casas, con Espinosa Casas, haciéndole este favor de pedirle al juez que veía la causa civil que atendiera a la abogada Goyoneche, ¿no? Okay. Pero todo con el fin de que resuelva en favor de Saba de Rivero. Ya, esos son los hechos. Ya, doctora, puede continuar. Gracias. Bien, los elementos de convicción, señor magistrado, están íntimamente concatenados con los medios de prueba. En ese sentido, el Ministerio Público considera que es idóneo que mejor oralicemos los elementos de prueba, remitiéndonos en cada numeral a dónde están situados estos elementos como elemento de convicción, para no ser reiterativos. Bien. De acuerdo, ¿qué tienen ahí? Tienen testigos y tienen documentos, ¿no? Sí, acá los medios de prueba en la página 110 se inician con la prueba pericial. ¿Están levantando la mano, señor magistrado? No sé. Sí, señor Espinosa, dígame. Sí, doctor, creo que antes de llegar a la etapa probatoria, puesto que nosotros estamos cuestionando formalmente la acusación, deberíamos discutir eso. ¿Por qué? Porque como consecuencia de eso tendrá que decidirse sobre la exclusión de pruebas que hemos solicitado. Sí, lo que pasa, doctor Espinosa, es que según hay que escuchar todo el requerimiento completo, porque aquí lo que va a hacer la Fiscalía es mencionar qué elementos de convicción los va a aportar, y luego vamos a discutir en el tema de la prueba. Primero vamos a escuchar el requerimiento completo, esos hechos que ha explicado la Fiscalía ahorita, cómo los sustenta, qué elementos tiene para acreditarlos, ¿no? Y luego vamos a ir a las observaciones que usted ha hecho. Usted ha presentado unas observaciones, ¿verdad? Sí, doctor, pero con todo respeto, lo que sucede es de que la Fiscalía está imputando hechos que no han sido materia de la investigación preparatoria. Bueno, entonces eso lo hace usted conocer en el momento de que tengan la observación. ¿Correcto? Bueno, adelante. Sí es doctor. Sí. Adelante, señora fiscal. Bien, señor magistrado, si me permite recapitular previamente a poder adentrarnos a lo que es los medios de prueba, brevemente voy a hacer un acercamiento a lo que es la subsunción típica de la conducta
Respecto a Manuel Sáenz Loaiza, a Carlos Manuel Sáenz Loaiza se le imputa el delito como autor de tráfico de influencias agravado tipificado en el artículo 400 del Código Penal, y a Espinosa Casas el cohecho pasivo específico tipificado en el artículo segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal. Respecto a las penas que se están solicitando, contra Carlos Manuel Sáenz Loaiza se está solicitando una pena privativa de libertad. A ver, permítame un minuto. De 5 años y 4 meses de pena privativa de libertad efectiva, una pena multa de 486 días multa, una inhabilitación de 5 años, perdón, de 10 años contra Sáenz Loaiza. Respecto a Espinosa Casas, una pena privativa de libertad de 10 años y 4 meses, una pena multa de 477 días multa, una inhabilitación de 10 años, y el monto de la reparación civil, la titularidad y la legitimidad del Ministerio Público ha cesado, puesto que hay un actor civil en este caso. Bien, ahora prosiguiendo, señor magistrado, con los medios de prueba ofrecidos. Se inicia el requerimiento acusatorio con lo que implica la prueba pericial. Se está ofreciendo como peritos a Eric Carlos Cervantes Peralta, ingeniero electrónico, que va a explicar las conclusiones a las que ha arribado en el informe pericial fonético acústico forense 25-2021. John Jiménez Peña, lingüista forense, va a deponer acerca de los informes acústicos forenses 23, 24 y 26-2021 respectivamente. Jocelyn Virginia Cacasi Guillén, perito físico forense, va a dar va a ser examinada acerca de los informes fonético-acústicos 23 y 24-2021. Pablo Ángel Ramírez Fernández, ingeniero electrónico, va a deponer acerca del informe pericial fonético-acústico 24-2021. Edgar Huayaca, ingeniero electrónico, acerca de los informes 23 y 26-2021. Y Edson Guzmán Guerreros, físico acústico, de los informes periciales 25 y 26-2021. Respecto a la prueba testimonial. Doctor, disculpe, si me permite. Sí. Diga, doctor Cáceres. Gracias, doctor. Doctor, dos cositas. Primero, el Ministerio Público, por su intermedio, agradecería que precise esta prueba pericial respecto de qué hechos son. Son dos hechos. Uno corresponde a mi patrocinado y otro corresponde al señor Espinosa Casas. Ya, ¿sí? Ya. Y lo segundo, señor magistrado, si también me permite, está mencionando informes periciales, pero tampoco indica respecto de quién se trata. Porque respecto a los hechos que le ha invocado, por lo menos de lo que he escuchado el Ministerio Público, respecto a mi patrocinado, no se indica que exista audios respecto a mi patrocinado. Entonces, le agradecería que haga esa petición. Ahí la señora fiscal va a mencionar a cuáles se refiere, ¿no? Señor magistrado, si respetuosamente que las partes me permitan concluir, me están interrumpiendo, va a haber una fase de observaciones y vamos a ver si esas observaciones que ahora hace el abogado están plasmadas dentro de sus observaciones formales a la acusación, ¿no? Y de ahí será atendido. En realidad, más adelante, voy a terminar de sustentar, más adelante se está especificando a qué informes y de qué voces se trata estos informes. Estoy reproduciendo la acusación en los términos de forma escrita que han sido plasmados. No puedo... Continúe, doctora. Ese requerimiento ya se trasladó a todas las partes, ¿no? Sí, exactamente. Prueba testimonial. La prueba testimonial se está ofreciendo a Gianfranco Martín Paredes Sánchez y Carlos Humberto Chirinos Cumpa, las mismas que están como acta de declaración previa en el numeral 43 y 44 de los elementos de convicción. Estos testigos van a ser examinados respecto a la reunión que se realizó en el restaurante Costanera 700 a fines del año 2017.
en la cual asistió la persona de Raúl Antonio Saba de Rivero, entre otros. Declaración de Raúl Antonio Saba de Rivero, que también obra como acta de declaración previa en el numeral 39 y 40 de los elementos de convicción, va a ser examinado respecto a su relación con Walter Benigno Ríos Montalvo, y cómo toma conocimiento este último de la denuncia que Saba de Rivero tenía en su contra, de la reunión en el Costanera 700, de la participación de Carlos Sáenz Loaiza dentro de los hechos en materia de acusación, y los beneficios y dádivas que realizó Saba de Rivero a favor de Walter Benigno. Luego se está ofreciendo como prueba personal, testimonial, a la declaración de Luis Alberto Villegas León, que es el juez especializado en lo civil del primer juzgado civil, que también obra en el numeral 48 de los elementos de convicción. Este juez explicará de manera detallada cómo recibió la llamada de Walter Benigno Ríos Montalvo para que, solicitándole que atienda a la abogada Goyoneche, que estaba a cargo del patrocinio del expediente 1485-2016. Y también precisará los detalles de la atención que realizó a esta abogada y en cuántas oportunidades. Luego tenemos la declaración de María Jesús Aguilar Goyoneche, que es la abogada que tenía interés de Espinosa Casas en que sea atendida por el juez Luis Alberto Villegas León. Esta abogada explicará que conoce a Edgar Justo Espinosa Casas desde muchos años atrás, que era su cesigrista, que tenía una relación de amistad con el juez Espinosa Casas. También va a explicar cómo ejerció la defensa de las personas de Soto Torres y Janet Fabiana. Y también brindará detalles respecto a la entrevista que sostuvo con el juez Luis Alberto Villegas León. También se está ofreciendo la declaración testimonial de Jacinto César Salinas Bedón, cuya declaración previa obra en el numeral 45 y 51 de los elementos de convicción. Jacinto Salinas Bedón depondrá acerca de la relación que tenía con Justo Espinosa Casas. También explicará de las transcripciones de los audios que se han realizado respecto a las conversaciones que sostuvo este abogado Salinas Bedón con Espinosa Casas, en los cuales este último, Salinas Bedón, le indica a Espinosa Casas que Walter Benigno estaba dispuesto a ayudarlo para lograr que el juez atendiera a la abogada Goyoneche. Luego tenemos la declaración del testigo protegido 20-2020, que también obra en el numeral 42 de los elementos de convicción. Este testigo protegido explicará el motivo y todos los detalles de la reunión que tuvieron Saba de Rivero y Mendoza Díaz en el restaurante Perroquet del Country Club. Y también respecto al cumpleaños que se le hizo a Ríos Montalvo como parte de las dádivas que recibió por las gestiones que realizó para poder favorecer a Saba de Rivero. Luego la declaración del colaborador eficaz 010A-2018, que también obra en el numeral 41 de los elementos de convicción. Este colaborador eficaz hará referencia a todos los hechos en materia de acusación. Respecto al hecho 1, específicamente en la página 114 del requerimiento acusatorio, se tiene que, como prueba, acá se ha puesto como circunstancias precedentes la copia simple de la resolución administrativa por la cual se nombra Benigno Ríos como presidente de la Corte del Callao en el año 2017. Luego, una resolución de la Fiscalía de la Nación 5472-2014, por la cual Sáenz Loaiza, en el momento de los hechos, se desempeñaba como como fiscal superior y también como presidente de la Junta de Fiscales Superiores en el periodo 2015 y 2016 del Callao. La resolución de la Fiscalía de la Nación 5175-2016, por la cual Carlos Manuel Sáenz Loaiza también tenía el cargo de fiscal superior. Luego la resolución de Fiscalía de la Nación 2190-2017, por medio de la cual Edgar Justo Espinosa Casas se acredita que se desempeñaba como fiscal provincial en el despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal del Callao. Luego se tiene la denuncia del ciudadano Galo Alberto Vila Peña,
luego la copia del escrito de fecha 5 de junio del 2017 por Galo Peña. Estas son las actuaciones, señor magistrado, de lo que constituye la denuncia contra Saba de Rivera por el trabajador Galo Peña. La disposición emitida por el fiscal Edgar Justo Espinosa, que en un primer momento archivó esta denuncia, luego el escrito de Galo Vilca Peña, copias certificadas del numeral 8 al numeral 14, el numeral 12, perdón, del requerimiento acusatorio, páginas 115 y 116, se tienen los actuados de la denuncia postulada contra Saba de Rivero por su trabajador, con lo cual se acreditará que esta denuncia y la carpeta fiscal se encontraba bajo conocimiento de Espinosa Casas, y también van a acreditar estas documentales, sí, que estaba bajo el conocimiento de Espinosa Casas en ese momento en que se denunció a Saba de Rivera. Luego, las circunstancias concomitantes. Tenemos la copia certificada de la disposición 2 del 2 de noviembre del 2017, por medio de la cual se acredita que en un primer momento Justo Espinosa Casas, el 2 de noviembre, emitió un pronunciamiento. Se acredita que dicho pronunciamiento, la copia certificada de la disposición 2 emitida por Edgar Justo Espinosa Casas, en la cual se amplió la investigación por orden de la Fiscalía Superior en contra de Saba de Rivera. Este era un pronunciamiento desfavorable a sus intereses. Luego, la copia certificada de la disposición 3 del 24 de enero del 2018, firmada por Justo Espinosa Casas. Se acredita que Justo Espinosa Casas, como fiscal, emitió el archivo de la denuncia en contra de Saba de Rivera. Luego teníamos la copia simple de la Carta de Gerencia General de Recursos Humanos, y se acredita que se llevó a cabo la reunión del Costanera 700, se realizó el 27 de octubre del 2017, es decir, antes de que se emita la disposición de archivo por parte de Espinosa Casas. La copia certificada del acta fiscal del 25 de junio del 2018, suscrita por la Fiscalía Provincial Penal de Crimen Organizado, con la cual se acredita que el 8 de febrero del 2018, Raúl Antonio Saba de Rivera realizó una reserva en el restaurante Perroquet del Country Club para el 12 de febrero del 2018, para que Benigno Ríos Montalvo celebrara su cumpleaños en dicho restaurante. Luego tenemos la copia simple del estado de cuenta de Raúl Antonio Saba de Rivera, en la cual se puede ver los pagos que realizó en el restaurante Perroquet el 12 de febrero en el cumpleaños de Walter Benigno Ríos Montalvo, y en el restaurante Don Fernando el 6 de febrero del 2018. Es decir, esos son los pagos de las dádivas a favor de Walter Benigno para que hiciera las gestiones ante el juez Espinosa Casas. Luego se tiene el original del escrito de fecha 14 de enero del 2020, cursado por Gerardo Lama Suárez, abogado de Raúl Antonio Saba de Rivera. Raúl Antonio Saba de Rivera señaló que la disposición de archivo, antes de que sea notificada, le fue entregada a sus manos por Walter Benigno Ríos Montalvo y Américo Mendoza Díaz, el 29 de enero del 2018 en el Country Club de Lima. Luego tenemos el escrito de fecha 25 de febrero del 2019, el representante del Country Club, que acreditó que Raúl Antonio Saba de Rivera era socio del Country Club. Luego tenemos el acta de videovigilancia del 29 de enero del 2018, en la cual se acredita que Ríos Montalvo, Saba de Rivera y Mario Mendoza se reunieron en el Country Club. Luego el acta de videovigilancia del 6 de febrero del 2018, en el que se acredita que el 6 de febrero del 2018 Ríos, Saba, Gianfranco Paredes, Chirinos Cumpa y Espinosa, y el doctor Espinosa, según el acta, y una persona de nombre Mimi, que era la abogada de Saba de Rivera, se reunieron en el restaurante Don Fernando. Luego se tienen otras actas de videovigilancia
respecto al día en que se celebró el cumpleaños de Walter Benigno Ríos Montalvo. Luego se tiene el acta de extracción de información y el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Luego se tiene el acta de extracción de información del levantamiento del secreto de las comunicaciones que acredita que Saba de Rivero, Walter Benigno y Sáenz Loaiza se reunieron en el Costanera 700. Luego se tiene el informe 19-2019 de DIVIAG que indica que el 27 de octubre, de acuerdo a la ubicación de geolocalización, estas personas involucradas, Saba de Rivero, Benigno Ríos, Mario Mendoza, Sáenz Loaiza, se encontraban ubicados geográficamente en el mismo lugar. La copia certificada del informe 054-2018 de DIVIAG, que acredita que Walter Ríos tuvo comunicación con Sáenz Loaiza el 27 de octubre, es decir, minutos antes de encontrarse en Costanera 700. Luego se tiene la copia certificada 062-2018 de DIVIAG, de este informe de DIVIAG, que acredita que Walter Benigno tuvo comunicación con Mario Mendoza antes de la reunión en Costanera 700. Luego el informe 15-2019 de DIVIAG, en el cual se tiene y acredita que Benigno Ríos Montalvo tuvo comunicación con Saba de Rivero horas previas a encontrarse en Costanera 700. Asimismo, Walter Benigno tuvo comunicación con Saba de Rivera, con Mario Mendoza y los demás concurrentes de esta reunión. Luego se tiene el informe 156-2019, que acredita que Manuel Sáenz Loaiza y Mario Américo Mendoza tuvieron comunicación el 24 de enero del 2018. Es decir, el día en que se emitió la resolución por Espinosa Casas, se comunicaron Sáenz Loaiza y Mario Américo Mendoza Díaz. Luego tenemos la copia certificada del informe 15-2019 de DIVIAG. Este informe acredita que Walter Ríos Montalvo tuvo comunicación con Saba de Rivero el 27 de octubre del 2017, momentos previos de la reunión en el Costanera 700. Ahora bien, entrando a los audios, transcripciones y registros de comunicación de los peritajes. Tenemos el audio de la celda 92, de la celda 31 del requerimiento acusatorio a la página 121. Este audio es en el cual conversan Walter Benigno Ríos Montalvo y César Salinas Bedón. Este audio viene acompañado de su transcripción, que está en la celda 32 de la página 122 del requerimiento. Se tiene ahí en este documento el original de la transcripción del audio entre los interlocutores Walter y César. Luego se tiene el audio que aparece en la celda 33 de la página 122 del requerimiento, con una conversación entre César Salinas Bedó y Edgar Espinosa Casas, el mismo que viene acompañado en la celda 34 de la página 123 del requerimiento por la transcripción de dicha conversación. Con el primero de los audios mencionados, se acredita las conversaciones que existieron entre César Salinas Bedó y Walter Ríos Montalvo, para poder el abogado Salinas Bedó ser intermediario entre Espinosa Casas y Walter Ríos Montalvo, para que este último pueda favorecer en la intención de que el juez civil atendiera a la abogada Goyoneche. Luego, este audio de la celda 34, la transcripción de audio de la celda 34, página 123 del requerimiento acusatorio, en la conversación entre César Salinas Bedó y Edgar Espinosa Casas, se acredita que el favor solicitado por Walter Benigno a Edgar Justo Espinosa Casas para que emitiera pronunciamiento a Raúl Antonio Saba de Rivero, en el cual Edgar Espinosa le dice que no hay problema, que no se preocupe, que él iba a emitir un pronunciamiento favorable, ¿no? Porque él le pide que ayude a Saba de Rivera, a Walter Benigno, y él acepta, ¿no? Asimismo se acredita con este audio que Walter Benigno Ríos estaba dispuesto a ayudar a Edgar Justo Espinosa en lo que éste pidiera, como sería, ¿no?, el tema.
en lo que él le pidiera, estaba dispuesto. Entonces, estos son los audios en los cuales se han procesado a nivel de transcripción y también tiene su audio en un CD, ¿no? Luego, en la celda 35 de la página 123 del requerimiento acusatorio encontramos un audio que viene acompañado con su transcripción en la celda 36 de la página 124 del requerimiento. Es una conversación entre Walter y Raúl Saba de Rivero. Acredita la conversación entre Saba de Rivero y Walter Benigno Ríos Montalvo, en la cual se evidencia una relación de confianza y amistad, y que tenía un grado de cercanía muy estrecho con Mario Américo Mendoza Díaz. Luego, en la celda 37 y 38 del requerimiento acusatorio encontramos el audio con su respectiva transcripción de la conversación de Walter con Raúl Saba de Rivera, en la cual se acredita que Saba, Walter Benigno y Mario Mendoza realizaron coordinaciones para encontrarse en el Country Club de Lima y poder gestar la forma de ayudar a Saba para una resolución favorable. En la celda 39 y 40 del requerimiento acusatorio, página 125 y 126, encontramos el audio con su respectiva transcripción de la conversación entre Carlos y Walter, con la cual se acredita que Carlos Manuel Sáenz Loaiza le entregó la disposición de archivo del caso 530 a Walter Benigno Ríos Montalvo y Mario Américo Mendoza, para que estos últimos se le entregaran a Antonio Saba de Rivero. Es decir, de primera mano, quien obtuvo la resolución de Espinosa, quien habría obtenido la resolución de Espinosa Casas, habría sido Sáenz Loaiza. Y a su vez se le entregó a Mario Mendoza y a Walter Benigno. Luego tenemos en la celda 41 y 42, páginas 126 y 127 de la acusación, el audio con su respectiva transcripción que acredita la conversación entre Walter y Raúl, en la cual Benigno Ríos Montalvo y Saba coordinan para encontrarse el 6 de febrero en el restaurante Don Fernando. Luego, en la celda 43 y 44 tenemos el audio con su respectiva transcripción respecto a la conversación sostenida entre Walter y Raúl, que acredita que el 6 de febrero Ríos y Raúl se reunieron en el restaurante San Fernando. Luego tenemos en la celda 47 y 48 de la página 129 del requerimiento acusatorio la conversación entre Walter y Raúl Saba de Rivero, que acredita que ambos se coordinaron el 8 de febrero para reunirse y hacer una reserva en el restaurante Perroquet del Country Club de Lima para celebrar el cumpleaños de Walter Benigno Ríos Montalvo. Por último tenemos acá las actas de declaraciones. Se están ofreciendo, señor magistrado, las actas de declaraciones en la página 129 a 134, las declaraciones previas de Saba de Rivero, la primigenia y la ampliatoria del colaborador eficaz con clave 10A 2018, del testigo protegido 20-2020, de Gianfranco Martín Paredes Sánchez, de Carlos Humberto Chirinos Cumpa, de Jacinto César Salinas Bedón y de Raúl Antonio Saba de Rivero. Pasando a la página 134 del requerimiento acusatorio, en relación al hecho 2, tenemos los siguientes elementos de prueba. Tenemos las actuaciones del expediente. Bueno, acá en primer término se tiene la resolución de la Fiscalía de la Nación, por lo cual se le nombró como fiscal provincial a Edgar Justo Espinosa, la resolución del Consejo Nacional de la Magistratura, con el mismo propósito, la resolución de la Fiscalía de la Nación 1807-2003, en la cual se le nombra en la Fiscalía de Ventanilla a Espinosa Casas, y finalmente tenemos, respecto del nombramiento de Espinosa, esos son todos los documentos. Ahora bien, respecto a los actuados del expediente
01485-2016, la demanda de demolición. Tenemos la demanda en la celda 61, página 135 del requerimiento, celda 61, 62, 63, 64, 65. Todas estas son las actuaciones del expediente judicial, ¿no? Con la cual se acredita que existía una demanda contra Alberto Soto Torres y Janet Sarmiento Granda, quienes se apersonaron con su defensa la abogada María Jesús Aguilar Goyonech. Asimismo, de la tramitación del mencionado caso se demuestra que a la fecha de ocurridos los hechos, el expediente se emitía en estado para emisión de sentencia. Entonces, de la celda 61 a la celda 74 de la acusación, página 137, señor juez, se tienen las actuaciones principales del expediente judicial civil, donde solicitó el favor Espinosa Casas para que atiendan a la abogada María Jesús Goyonech. Luego se tiene en la celda 75, página 137, a ver. Sabía esto más. Sí, señor magistrado, si me permite estas actuaciones del expediente judicial vienen desde la celda 61 hasta la celda 82. Están referidos a la tramitación del expediente civil. En la celda 84 tenemos la copia certificada del oficio 1077-2018, cursado por Marta Ernesto Altamirano Ruiz, administrador del Callao. Señala que Goyonech conocía al fiscal provincial Edgar Augusto Espinosa Casas desde el 2012. Es decir, se conocían porque ella fue cesigrista del referido acusado. Luego se tiene en la celda 85, página 139 del requerimiento, el acta de extracción de información del levantamiento del secreto de las comunicaciones. Se acredita que Justo Espinosa Casas estuvo en constante comunicación con las partes interesadas del proceso civil. Esto es, con la parte de Alberto Soto y su abogada María Jesús Aguilar Goyonech. Es decir, a pesar que él era fiscal y este proceso estaba en trámite en la vía civil, el acusado Espinosa Casas se comunicaba con las partes involucradas en ese proceso civil. Luego tenemos en la celda 86 el original del informe 14-2019, acredita que Walter Benigno llamó por teléfono a Espinosa Casas para informarle sobre el resultado de sus gestiones efectuadas ante el primer juzgado civil del Callao respecto al proceso seguido en el expediente civil en referencia e indicarle que ya había hablado con el juez para que atienda a la abogada Goyonech. Luego tenemos la copia certificada de ingreso del escrito 5025-2018 que acredita que luego de las coordinaciones entre Espinosa Casas y la abogada Goyonech, finalmente se presentó el recurso de apelación. Es decir, que Espinosa Casas coordinó con Goyonech para que se apele la sentencia desfavorable que declaró fundada la demanda contra los amigos de Espinosa Casas. Copia certificada de los 3 comprobantes de pago del Banco de la Nación, de la abogada Goyonech, luego la resolución 14 emitida por Villegas León y copia simple de la resolución 24. Los numerales 88, 89 y 90, página 140 del requerimiento acusatorio, con lo cual se concluye el trámite de primera instancia y se elevan los actuados en apelación. Ahora bien, respecto al segundo hecho, tenemos los audios y transcripciones de audios desde la página 140 hasta la página 146. Tenemos el audio con su respectiva transcripción de la conversación sostenida entre César y Edgar, con lo cual se acredita, en la página 141, numerales 91, 92, la transcripción del audio en la conversación de César con Edgar, en la cual se acredita que Benigno Ríos Montalvo y Edgar Justo Espinosa Casas conversaron para que este último emitiera pronunciamiento a favor de Saba de Rivero, ¿no?
Y Walter Benigno también le manifiesta toda su voluntad de apoyarlo en lo que se le podría ofrecer a Espinosa Casas. Luego tenemos en el numeral 93 y 94 el audio y la transcripción de la conversación entre Edgar y César Salinas Bedón, donde Edgar Espinosa Casas conversa con César Salinas Bedón respecto a que Walter tenía la voluntad de apoyarlo, ¿no?, para que converse la abogada Goyeneche con el juez civil. Luego tenemos en la celda 95 y 96, páginas 142 y 43 del requerimiento, la conversación entre César y Walter Ríos Montalvo, César Salinas Bedó y Walter, entre César y Walter, sí, César Salinas Bedó y Walter Ríos Montalvo. Acredita que Edgar Justo Espinosa Casas le pidió a Walter Ríos que hablara con el juez Luis Alberto Villegas León a fin de que atendiera a la abogada Goyeneche. Luego en la celda 97 y 98 tenemos el audio con su respectiva transcripción. Se evidencia en esta conversación que Espinosa Casas tenía interés en este expediente civil, ¿no?, dadas las instrucciones que le daba la abogada y las coordinaciones que se hicieron para que ésta sea atendida, y además luego de que se desestimó la demanda, ésta sea apelada. Luego tenemos en la celda 99 y 100 el audio con su respectiva transcripción entre María y Edgar. Esta conversación devela la conversación entre Janet Fabiana, es decir, la demandada en el proceso civil, y conversa con Edgar Espinosa Casas, ¿no? Han habido llamadas y han conversado, ¿no?, respecto a qué acciones legales se debía presentar dentro de la tramitación del proceso. Luego en la celda 101 y 102 tenemos también un audio y su respectiva transcripción entre entre una persona NNF y Edgar Espinosa. En esta conversación se evidencia que el fiscal provincial Edgar Espinosa Casas conocía los detalles del expediente civil, al haber señalado que recordaba el recurso de reconsideración que se había presentado por la demandada Fabiana Sarmiento. Asimismo, se evidencia en esta conversación de Espinosa Casas que los escritos, recursos y demás actuaciones que se realizaban a impulsar el proceso civil eran de conocimiento de Espinosa Casas, ¿no?, y lo realizaba a través de la abogada Goyeneche. Luego tenemos las actas de declaraciones. En este segundo hecho, señor magistrado, se están presentando las actas de declaraciones conforme a la página 146, 147 y 148 y 49 del requerimiento acusatorio, las actas de declaración previa de las siguientes personas: del acusado Edgar Justo Espinosa Casas, de Luis Alberto Villegas León, de María Jesús Aguilar Goyeneche, de Edgar Justo Espinosa Casas, ampliatoria de Jacinto César Salinas Bedó, de Alberto Soto Torres. Bien. Ahora, respecto a los levantamientos del secreto de las comunicaciones, obra en la página 148 y 149, en la celda 109 se tiene la carta enviada por Telefónica del Perú y permite acreditar que la titularidad de la línea 9969055473 es de Justo Espinosa Casas, para vincularlo con las llamadas y el flujo histórico de llamadas que habría mantenido con los involucrados en estos hechos. Luego la carta de América Móvil en la celda 110, también que acredita que el número de abonado le pertenece a Walter Benigno Ríos Montalvo. Luego la carta de Entel Perú en la celda 111, que le pertenece estas líneas telefónicas y están bajo la titularidad de Carlos Manuel Sáenz Loaiza. Luego en la 112 se tiene la información del levantamiento del secreto de comunicaciones que se ha realizado, que acredita que Saba de Rivero no se encontraba dentro del ámbito geográfico el 3 de noviembre. Bueno, esa fue una primera apreciación de que el 3 de noviembre se realizó la reunión en el Costanera 700, pero en realidad se realizó el 27 de noviembre. Bien. Luego en la celda 113 y 114 tenemos las actas de extracción de información del levantamiento del secreto de las comunicaciones, que acreditan que Saba de Rivero, Benigno Ríos, Sáenz Loaiza se reunieron el 27 de octubre en el Costanera 700.
Y también, por último, esta acta del numeral 114, página 149, con esta acta de extracción de información del levantamiento del Servicio de las Comunicaciones del 5 de enero de 2021, se acredita que Justo Espinosa Casas estuvo en constante comunicación con las partes interesadas. Es decir, hubo flujo de llamadas con los demandados, Soto Torres y su abogada Aguilar Goyoneche. Las actas fiscales que contienen diligencias de escucha, transcripción, reconocimiento de archivos, audios y tomas de muestra de voz. Todas estas muestras de voz, transcripción, escucha de audio, señor magistrado, obran del numeral 115 al numeral 125 de las páginas 149 a 151 del requerimiento acusatorio. Entonces, lo que acreditan estas actas es que se ha realizado la escucha y transcripción de todos los audios incriminatorios en los cuales aparecen las voces de los interlocutores conforme a lo que ya he señalado precedentemente. Pasando a la página 152 del requerimiento acusatorio, a la 154 se tiene a la 152 y 153 se tiene los informes periciales fonéticos acústicos forenses. Se tiene en la celda 126, 127, 128 y 129, se tienen los informes periciales que dan cuenta, el informe 23-2021 da cuenta de la conversación entre Walter Ríos Montalvo es uno de los interlocutores. El informe pericial 24-2021 da cuenta que Justo Espinosa Casas es uno de los interlocutores. El informe 25-2021 da cuenta que Manuel Sáenz Loaiza es uno de los interlocutores. El informe 026-2021 da cuenta que Jacinto César Salinas Bedó es uno de los interlocutores. Las medidas de coerción procesal vigentes. Respecto a Carlos Manuel Sáenz Loaiza, cuenta con comparecencia restringida. Y tiene una caución económica de 12,000 soles. Respecto a Espinosa Casas cuenta también con cuenta con una caución económica de 12,000 soles. Y con y con una comparecencia con restricciones. Ambos cuentan con comparecencia con restricciones y ambos cuentan con una caución económica de 12,000 soles. Es todo cuanto debo informar, señor juez. He concluido. Gracias, doctora. Son las 10 para las 11. Hay otra audiencia ya programada para las 11:30, con lo cual voy a tener que abreviar los tiempos, ¿no? Señora procuradora, para escuchar su requerimiento de la parte de la reparación civil. Sí, muchas gracias, señor juez supremo. Adelante, doctora. Sí. Señor magistrado, en cuanto a la reparación civil solicitada en estos hechos, tenemos que sustentarla en cuanto a los elementos que constituyen la responsabilidad civil extracontractual, como son la imputabilidad. Respecto a ello, hemos analizado pues que al momento de ocurridos los hechos, en el caso del acusado Carlos Manuel Sáenz Loaiza contaba con 54 años de edad y por parte del acusado Edgar Justo Espinosa Casas con 52 años. Además, no se tenía ninguna enfermedad mental o perturbación alguna de la conciencia, ¿no? Lo que permite prever, ¿no?, que son personas mayores de edad con plena actitud psicológica, ¿no?, para conducir sus actos conforme a ley. Lo que se puede concluir, pues, que son personas imputables. Respecto al hecho generador del daño, esto es el hecho ilícito. En cuanto al hecho número 1, imputado al señor Carlos Manuel Sáenz Loaiza, pues habría invocado influencias, ¿no?, ante el empresario textil Raúl Antonio Sabe Rivero, con el ofrecimiento de interceder, ¿no?, ante Edgar Justo Espinosa Casas para que resuelva favorablemente en el caso que tenía a cargo la carpeta fiscal
530-2017, ¿no? Todo ello a cambio de que Walter Ríos Montalvo, ¿no? Recibiera beneficios, ¿no? Y también por parte de Carlos Manuel Sáenz Loaiza, ¿no? Beneficios consistentes en invitación en el restaurante Costanera 700 y también una cena llevada a cabo en el restaurante Perroquet. Todo ello con el fin de influir, como le digo, para beneficiar en la resolución del caso fiscal 530-2017 para apoyar y beneficiar al empresario Raúl Antonio Saavedra Rivera. En cuanto al hecho número 2, relacionado al investigado Edgar Justo Espinosa Casas, se tiene pues que en su condición de fiscal de la tercera Fiscalía Provincial había solicitado a la persona de Walter Benigno Ríos Montalvo, que en ese entonces se desempeñaba como juez superior y a la vez presidente de la Corte de Justicia del Callao, para que atienda al juez José Luis Villegas León, a cargo del primer juzgado civil, y a cargo del expediente 1485-2016 y escuche los fundamentos de la parte demandada, a cambio de influir en su decisión y favorecer precisamente al señor Raúl Antonio Saavedra Rivera en la carpeta 530-2017, que era de su conocimiento, ¿no? Por lo cual se le imputa a la Fiscalía la comisión del delito de cohecho pasivo específico. Señor magistrado, en cuanto a estos hechos, la Procuraduría encuentra una transgresión al Estado, ¿no? Toda vez que se encuentra con estos hechos, se ha causado un daño al Estado. Tenían estas personas un deber, ¿no? Tenían como deber principal actuar con imparcialidad, con la que deben actuar todo funcionario, servidor público, ¿no? En el presente caso, por parte de Edgar Justo Espinosa Casas, pues ostentaba la condición de fiscal de la tercera Fiscalía Provincial del Distrito Fiscal del Callao y tenía a cargo la carpeta 530-2017 y solicita a Walter Benigno Ríos Montalvo, que tenía la condición de juez superior y presidente de la Corte del Callao, para que influya, ¿no? Y puedan proveer un archivo de la carpeta 530-2017, con lo cual se transgrede pues el deber de imparcialidad con la que debe actuar todo funcionario público, que es precisamente tutelar los deberes que nacen del cargo, proteger la imparcialidad y el desenvolvimiento normal, fluido en sus funciones, sin actuar a favor de una parte. Se ha causado con esto un daño extrapatrimonial. Un daño patrimonial toda vez pues que se ha actuado sin probidad por parte de estos servidores públicos y su conducta ha causado un daño tanto a la institucionalidad, que es el que tiene el Poder Judicial, ¿no? La imagen con la que deben actuar todos los servidores y funcionarios públicos y más que todo la confianza que los ciudadanos depositan, ¿no? En una institución tan grande y la confianza que depositan pues en estas personas que tienen la función a cargo la administración pública. Para tener un quantum de indemnización, la Procuraduría ha basado su pretensión en cuanto a criterios objetivos, subjetivos y sociales, ¿no? En cuanto al criterio objetivo, se está verificando la gravedad de estos hechos, que los cuales se realizan dentro de una carpeta fiscal a cargo de la carpeta fiscal 530-2017 por parte del fiscal Edgar Justo Espinosa Casas. La promesa de beneficios a favor de Carlos Manuel Sáenz Loaiza por parte de Raúl Antonio Saavedra Rivera se entiende pues en la invitación que se hace para el restaurante Costanera 700, así también como en el pago, ¿no? Realizada para una cena en el restaurante Perroquet del Country Club. Todo ello que fue realizado a motivos de cumpleaños del presidente de la Corte del Callao, Walter Benigno Ríos Montalvo, ¿no?
y la solicitud que fue efectuada por Edgar Justo Espinosa Casas ante el entonces presidente de la Corte del Callao, Walter Benigno Ríos Montalvo, fue para que conversara con el juez del primer juzgado civil para que atienda la parte demandada, ¿no? Y escuche sus fundamentos, y ello a cambio de que él resuelva favorablemente los intereses del empresario Antonio Sabe Rivero. En cuanto al criterio subjetivo, se tiene que Carlos Manuel Sáez Loaiza, desempeñándose como fiscal de la Fiscalía Superior del Callao, estaba nombrado, ¿no? Nombrado por resolución del Consejo Nacional de la Magistratura, y así había sido designado al despacho de la Segunda Fiscalía Superior Penal. Por parte de la persona de Edgar Justo Espinosa Casas, fue designado fiscal provincial con resolución del Consejo Nacional de la Magistratura de fecha 7 de noviembre del 2013 para el despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal del Callao. En cuanto al criterio social que se ha verificado, es que este daño haya impactado en varios ámbitos, que la noticia haya sido conocida, estos hechos hayan sido difundidos en 4 medios, como medios impresos, medios digitales, ¿no? Revistas, medios de comunicación, televisión, radio. Estos hechos involucran o están también dentro de estos hechos, se tiene en cuenta la participación de la persona de Walter Benigno Ríos Montalvo como presidente de la Corte, y es de público conocimiento a nivel nacional, como incluso a nivel internacional, que está involucrado, ¿no? Y es más, ya forma parte de la organización Cuellos Blancos del Puerto. Por lo tanto, hay un daño también a nivel de difusión, ¿no? Que es conocimiento, y todo esto pues daña la imagen del Estado, recaída en la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción y en el Poder Judicial. Ante el análisis de estos criterios, se tiene que finalmente ha habido un grado de afectación al Estado un alto grado de afectación al Estado, dañándose, como se menciona, ¿no? La institucionalidad del Poder Judicial. En cuanto al nexo causal, se verifica que las conductas que han desplegado, por una parte, el investigado Edgar Justo Espinosa Casas y Carlos Manuel Sáez Loaiza, pues son conductas adecuadas, ¿no? Para la comisión de los presuntos delitos, tanto de tráfico de influencias agravado como de cohecho pasivo específico. En cuanto al factor de atribución, se tiene por parte del acusado Carlos Manuel Sáez Loaiza que quebranta, pues, ¿no? Los deberes de honestidad, de probidad, imparcialidad en el ejercicio de la función pública, ¿no? Y actúa con conocimiento y voluntad de sus actos. Así como por parte del acusado Edgar Justo Espinosa Casas, pues su proceder no estaba arreglado a ley, y también resulta evidente que quebranta sus deberes de honestidad, de probidad, imparcialidad, para ejercer la función pública con conocimiento y voluntad de sus actos. Finalmente, dichas conductas se puede verificar la actuación de los acusados antes mencionados, el manifiesto dolo en su actuar. Ante ello, la Procuraduría solicita pues una reparación civil por el delito de tráfico de influencias, la suma de 100.000 soles a favor del Estado, y por el delito de cohecho pasivo específico, la suma de 80.000 soles, siendo un total de 180.000 soles como pretensión civil a favor del Estado, por manera de resarcir los daños causados al Estado, ¿no? Pretendiendo que esta reparación sea solidaria, toda vez que teniendo como consideración el artículo 95 del Código Penal, toda vez que durante estos hechos se verifica una finalidad común, que es favorecer al señor Antonio Saba Espinosa. Eso es todo por parte de la Procuraduría en cuanto a la pretensión civil, señor magistrado. Gracias, doctora. Doctor Cáceres, señor Espinosa, o doctor Espinosa.
Sí, doctor, dígame. Revisando los títulos presentados, usted ha interpuesto solo una excepción, ¿no? Y sobreseimiento, me parece, ¿no, doctor Cáceres? Respecto de su patrocinado. Sí, correcto. La relación. Ya, usted ha presentado una excepción y el sobreseimiento. Específicamente, señor magistrado, la excepción de improcedencia de acción. Ya, correcto. Y, señor Espinosa, doctor Espinosa, ¿usted ha hecho observaciones de carácter formal? Así es. Y también ha presentado un sobreseimiento. Correcto. Pero primero vamos a ver la parte hemos planteado cuestiones probatorias también, doctor. Ya, correcto. Pero primero vamos por las observaciones. Vamos a escuchar por hoy, toda vez que ya nos ha agarrado el tiempo para la próxima audiencia, las observaciones del señor, por parte de la defensa del señor Espinosa, que está haciendo su autodefensa. Sí, doctor Cáceres. Señor magistrado, agradecería, dado que solamente las observaciones son respecto del hecho 2, agradecería que se emita la resolución respecto del hecho 1 que corresponde a mi patrocinado al ser hechos independientes. ¿Qué resolución? ¿En qué sentido, perdón? Que se emita la resolución de que se declare saneado del requerimiento acusatorio respecto del hecho 1. Como son hechos independientes, en la eventualidad que usted decida sobre la base de lo que el doctor Espinosa alegue, lo que usted decidirá es devolver la acusación, eventualmente, digo yo, sí, solamente respecto al hecho 2. Sí, voy a escuchar solo sobre el hecho 2 que involucra al señor Espinosa, ¿no? Y yo ya resuelvo ambos en la próxima audiencia. Conforme. Sí, ¿ya? Sí, doctor. Muy bien. Doctor, concretamente, este requerimiento acusatorio está violando lo establecido por el artículo 349.2 del Código Procesal Penal, que establece que la acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidos en la disposición de formalización. Sucede que en el punto 3.3.2.1.17, el Ministerio Público señala actuados relevantes y señala hechos y personas que nunca fueron citados en el requerimiento de formalización ni ampliación de la formalización de investigación preparatoria. Y tampoco me fueron notificados nunca para que yo pueda ejercer mi derecho de defensa respecto a esos nuevos hechos y a los supuestos, a las supuestas relaciones con estas personas. Es así que en la nueva imputación que formula el Ministerio Público, en el punto 3.3.2.3.5, dice, señalado estos hechos posteriores, se evidencia que el fiscal provincial Edgar Justo Espinosa Casas quería que el juez del primer juzgado civil del Callao atendiera a la abogada María Jesús Aguilar Goyoneche, puesto que dicho fiscal provincial se encontraba patrocinando intereses de Alberto Soto Torres en el expediente 1485-2016. Esos hechos jamás fueron materia de apertura de investigación preparatoria y tampoco fue materia de investigación durante la investigación preparatoria. Dice, asimismo, puesto que la misma no fue materia de imputación, ¿no? Estos hechos son materia de investigación incluso en otro proceso, en el proceso 13-2020, ante la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada, expediente 13-2020. Entonces, me parece de que aquí esta referencia a estos hechos y a estas personas debe ser excluida de la acusación por cuanto se ha violado el derecho a la defensa. Y como consecuencia de ello también debería excluirse los elementos probatorios vinculados a esos hechos, que son los 47, 57, 58 y 59. Eso es fundamentalmente, doctor, lo que nosotros estamos cuestionando, por cuanto esos hechos, como vuelvo a repetir, no me fueron puestos en conocimiento. Ahora se habla de una señora Janet Sarmiento Granda, que sería esposa del señor Alberto Soto.
nunca se me comunicó de la existencia de esta persona durante la investigación preparatoria. Es más, esta persona nunca ha sido citada a declarar en la investigación preparatoria, y es por eso que el Ministerio Público tampoco ofrece su declaración para el juicio oral, ¿no? Quiero señalar, señor juez, para su conocimiento, de que estos segundos hechos sobre esa comunicación fueron puestos en conocimiento por mi persona a la Fiscalía, porque la Fiscalía no los había considerado como hechos relevantes en la investigación preparatoria. Es por eso que creo que fueron 3 meses antes de la conclusión de la investigación preparatoria, cuando era evidente de que no había posibilidad de formular una acusación, como efectivamente se ha hecho. El Ministerio Público ha solicitado el sobreseimiento sobre los hechos que fueron materia de investigación. El Ministerio Público revive esta información que yo le había dado en mi primera declaración, ¿no? En mi primera declaración revive esta investigación y hace, digamos, trata de construir un nuevo caso que en realidad también hasta es contradictorio con la supuesta tesis primera, porque primero dice que ha habido tráfico de influencias para conseguir esta resolución de archivo, y ahora dice que yo habría recibido, ¿no?, un beneficio para realizar ese archivo. O sea, total, si yo recibí el beneficio, ¿para qué necesitaban traficar influencias? Y si traficaron influencias, ¿para qué necesitaban ofrecerme algo a mí? Entonces, es por eso que nosotros consideramos muy concretamente respecto al tema formal que debe ser retirada de la acusación cosas que no son parte de la investigación preparatoria, o no fueron parte de la investigación preparatoria. ¿Concluyó? Sí, señor juez. Respecto a ese punto, ¿no?, la observación formal. Ya, ok. Siendo las 11 de la mañana, tengo otra audiencia pendiente que ya va a comenzar en un momento. Voy a suspender en este momento. ¿Sí, doctor Cáceres? Doctor, si fuera tan gentil, pediría que nos pueda trasladar los audios de la presente audiencia. Sí, correcto. Ahí se los voy a hacer llegar al especialista para que se los remitan por correo. Igual, doctor, para nosotros. Para la próxima audiencia, doctora López, señora fiscal, para escuchar los argumentos respecto de la oposición que ha hecho el señor Espinosa. Correcto. ¿Ya? Sí, correcto, señor juez. Jueves 30 de mayo. A las 10 de la mañana. ¿Es el mismo link, Cristian? Mismo link, doctor, para Ya. todas las audiencias. Correcto, en este mismo link. Carlitos, ya terminó la audiencia. Por favor, ven a ayudarme. Gracias. En este mismo link, el 30 de mayo, jueves, a las 10 de la mañana. Siendo las 11:05, se concluye la presente sesión para continuarla en la fecha ya programada y están debidamente notificados. Entonces, hasta el próximo jueves. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. señor juez.